Bueno, primero que nada quiero agradecer la presentación que acaban de hacer. Agradezco a la institución que nuevamente me invite a dialogar, a charlar estos minutitos, a buscar ampliar un poco la visión del tema de la mediación en general. Alberto Elizabetsky y Alicia Millán, queridos amigos de toda la vida, de mucho tiempo, de este caminar a través de la mediación, ya no nada más en Argentina en este caso, sino en Latinoamérica. Yo les hablo desde México. Mi perfil es, yo soy mediador privado desde hace 25 años en México. Me ha tocado desde pues, prácticamente el arranque de la mediación en el país, a través de los tribunales, después las fiscalías, ahora inclusive en el tema laboral, que ahora se ha hecho obligatorio y acabamos de terminar la reforma laboral que se necesitaron 3 años en la implementación. Y bueno, pues mucha experiencia en la implementación de programas de mediación en empresas, en gobierno, a los tres niveles, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Y bueno, ya, y bueno, una ventaja, una cosa que me pedía, y creo yo que es una ventaja todavía en el mundo de la mediación, en el mundo, pues es que yo estudié oceanología con especialidad en biología marina. Entonces, imagínense, así como, ha sido así como raro, ya que, bueno, empezando un poquito hablando ya de estos claroscuros, yo diría que es interesante porque, bueno, me gusta mucho el dibujo y la pintura, pues el tema de la pintura, el arte en sí, se basa, se fundamenta precisamente en el tema de las luces y las sombras, los claros y los oscuros. Entonces, creo que en el caso de la mediación, hablando ya específicamente sobre esto y en la aplicación de la mediación privada, pues el tema del perfil, por ejemplo, una cosa que se ha malentendido a nivel mundial, en México no es la excepción, es que el perfil del mediador es que sea abogado, ¿no? Como si la carrera marcara una vocación pues, del perfil de una persona. Entonces, eso me llama mucho la atención y bueno, yo jamás lo pensé, yo entré al tema de la mediación privada hace 25 años, no había leyes en México, entonces no había estas cosas donde sí, por supuesto, aterriza en los tribunales y se viene este tema de nos vamos por el perfil y el perfil es que sea abogado. No hay cosa más equivocada que esta. Creo yo que sí, el conocimiento del derecho facilita en algunas posibilidades al que es mediador, abogado o que ha estudiado el derecho. Sin embargo, también lo limita porque es como enseñarle, yo les digo, acá hay un dicho entre abogados, dicen, perro no come perro, ¿no? O sea, es un dicho muy, que se comenta mucho en el ambiente de abogados. Y yo les digo, es como a entrenar a alguien como un pitbull para pelear, porque hacemos justicia en las instituciones, en este caso en los tribunales en México, a través del pleito, que eso me llama mucho la atención, y luego queremos que salgan como Lassie, corriendo con un pelo hermoso, salvando a las personas a través de la mediación. Entonces son dos formaciones en términos de formación ya específicamente de la visión de cómo llegar y abrazar el conflicto, radicalmente diferente a la que tiene un abogado en la formación del pleito, un guerrero, vamos a decirlo así, y lo que queremos es un abogado con dientes y que desgarre y que haga garras al otro, y el mediador es radicalmente diferente. Buscamos una persona que tenga un perfil humanista, que tenga habilidades en la comunicación, habilidades en el manejo de las emociones, habilidades en la negociación colaborativa, que pareciera poca cosa, pero bueno, no es el estilo que se utiliza normalmente. Ahora empezamos a escuchar aquí en México el derecho colaborativo, que está centrado también en un principio de la negociación colaborativa de Harvard. Entonces, esta evolución, y para mí ha sido una enorme ventaja y un enorme gusto, ya no nada más ser mediador privado, sino formar a muchos abogados en estas herramientas y en estas habilidades blandas, se les dice, para poder relacionarse con las personas y poder disminuir o ayudarles a resolver su conflicto en un tema mucho más de habilidades de comunicación, como decía ahorita, manejo de emociones, negociación colaborativa y dispersar un poco también las posibilidades, no solamente en la mediación, sino de otros mecanismos, otras materias de solución de conflictos que están por ahí, que creo que entre más tengas es como una caja de herramientas, que tengan más herramientas para poder ayudar a las personas a resolver sus conflictos. Precisamente en estos otros puros sería la idea de para qué sirve la mediación. Entonces la gente se queda como, inició en México como el valor de que se eleve a cosa juzgada para que dé certidumbre jurídica, cuando el valor de la mediación no está en la certeza jurídica. O sea, en ese sentido digo, si es un beneficio que tiene, en México, en todos los estados,
un convenio de mediación privado o público se eleva a cosa juzgada y tan lo tiene. Pero la eficacia que ha mostrado la mediación en México y en el mundo es el seguir el método. El llevar un buen método de mediación es lo que da certidumbre a las partes, ojo, de lo que queremos en un acuerdo. ¿Qué queremos en un acuerdo? El cumplimiento a largo plazo de lo acordado. Eso es fundamental. En las sentencias en México no se cumple ni el 10% de la sentencia a largo plazo. En México también, en los tribunales, los convenios de mediación que se han elevado a cosa juzgada a través de los tribunales, solamente se ha requerido el cumplimiento por ejecución del 10%. O sea, el 90% tiene un cumplimiento de lo acordado vía el convenio de mediación. Entonces, la metodología es la que genera la certidumbre, no la cosa juzgada. Y yo creo que eso ha sido siempre como una visión, evidentemente, muy jurista, muy jurídica, y perdemos de vista el procedimiento y llevar bien un procedimiento. Hemos visto aquí, por ejemplo, que en los tribunales de repente les exigen que salgan o saquen una mediación en 40 minutos. Es imposible. Entonces acaban siendo como consejerías, ya no son procesos de mediación. La ventaja de la mediación privada es precisamente esta holgura en la agenda y en el tiempo que podemos invertir en el proceso de mediación. Y bueno, en el caso particular, el tema de los conflictos familiares que requieren otro tipo de herramientas para resolver lo que los trajo a la mesa. Entonces, resolver solamente la controversia jurídica es un oscuro también para mí. O sea, resolver solamente el contexto jurídico, el juez me los mandó para que resolviéramos estos 3 asuntos del divorcio, de la separación, de lo que fuera, o se trata de resolver el problema. Los mismos jueces, los mismos magistrados nos dicen, la sentencia de un juez o de un magistrado no resuelve el problema, termina con el procedimiento jurídico. En el caso del convenio de mediación, resuelve el problema. Entonces, son 2 visiones otra vez diferentes. Creo que tiene mucho más alcance. ¿Cuántas veces vemos las personas que entran por un procedimiento jurídico, no están satisfechos, una segunda instancia, una tercera instancia, y se hacen pleitos de años en el tribunal? A veces se convierte inclusive en forma de vida, ¿no? O sea, vivimos en el pleito más que estar enfocados en la solución del conflicto y seguir adelante con nuestras vidas. Entonces, esa parte también se me hace sumamente importante, resolver el problema y no solamente terminar el proceso jurídico. En beneficios, la visión corta, el oscuro, pues es para desahogar los tribunales. La otra es la visión, por ejemplo, en caso particular, pacificar espacios sociales, desde la familia, la escuela, la comunidad. Entonces he tenido la oportunidad de trabajar en todo México en temas de empresa. Ahorita voy a hablar un poquito de eso, pero en temas, por ejemplo, sociales. ¿Quién hace más mediación social? No la hacemos desde la mediación pública en los tribunales o las fiscalías, que ya tienen una labor social, evidentemente, que marca y trabajan en eso, y les pagan para trabajar en eso, pero la mediación privada se ha ido más a esa, en la parte social, ahora sí, a hacer programas de mediación escolar, por ejemplo, en escuelas sumamente violentas, en comunidades violentas, en penitenciarías. En caso de la mediación penitenciaria en México, pues la inicia Jorge Pesqueira en Hermosillo, Sonora, con un éxito tremendo en la mejora y la disminución de los indicadores de violencia y la mejora de la convivencia armónica dentro de los penales. Y luego viene este segundo aire en México que arranca alrededor de los 2009, 2010, por ahí, un poquito antes probablemente, pero ya en forma con la reforma penal, pues a partir del 2008 en la Constitución y luego en el nuevo sistema penal acusatorio mexicano, pues el tema de la justicia restaurativa, que tiene una visión todavía que abraza diferente y que ayuda a la reinserción de las personas, por ejemplo, al salir de un cerezo mexicano, de una cárcel mexicana. Entonces me hace muy importante como esa visión de ampliar a una visión de pacificación de espacios también, y pues nosotros nos hemos dedicado fuertemente a trabajar con el gobierno federal, en los gobiernos estatales. Ahorita tenemos un programa para generar una red de mediadores comunitarios amplia que impacte los indicadores de la comisión de delitos y la violencia de todo tipo, no una mala de género contra la mujer o contra el niño, sino con una visión mucho más amplia. Esto lo hemos hecho ya también en penales muy grandes, en cárceles muy grandes aquí en México, donde con mediación penal adentro de la penitenciaría y con justicia restaurativa se han disminuido significativamente los indicadores de violencia, incluyendo el asesinato y el suicidio.
Entonces, son herramientas sumamente eficaces. Yo le digo a mis alumnos, es una perla. Lo que ustedes van a recibir es una joya que tiene muchas posibilidades desde mejorar tu paz interior, o sea, que aprendas a manejar tus propios conflictos, los conflictos que tienes con las personas que amas y, bueno, espero también tus conflictos en los entornos en donde tú estás. Entonces, ha sido muy interesante la experiencia en ese sentido, en estos 25 años de experiencia. Otro claroscuro, la mediación desde esta visión jurídica es reactiva. En los tribunales y en las fiscalías vemos asuntos que ya pasaron, ya se cometió el delito, ya tenemos la infracción, ya tenemos este tipo de situaciones donde ya sucedió, entonces reaccionamos para pacificar ese espacio, para resolver esa situación. En cambio, la mediación social, diría yo, pues es preventiva. O sea, va antes de la comisión de esa situación, donde empieza el conflicto y donde en lugar de enfrentarse e ir sumando el tema de violencia e incrementar la violencia hasta que llegamos a la comisión de un delito, pues manejas este tema de prevención en donde dialogan e intervienen los iguales, los pares, los que están ahí en la colonia, en la escuela, en el patio, en el baño, fuera de las barras de la escuela, y pueden actuar directamente para pacificar a uno o a ambas personas que estén iniciando un conflicto. Vamos desde el empujón o un embuste a que no lleguemos a una situación de vida o muerte, por ejemplo, como sucede en los penales. Tenemos este oscuro de, bueno, es que la mediación es más barata, el tiempo es más rápida y es más satisfactoria para las partes. Como que nos quedamos con ese discursito así nada más muy corto y yo les diría, no, la mediación es sumamente productiva. En el tema de las empresas, nosotros hemos visto mucho, por ejemplo, el tema de grandes desarrolladoras de vivienda aquí en México, que estás hablando que tienen, no sé, 20,000 trabajadores, que tienen 5,000 proveedores a nivel nacional de todos los insumos y que tienen alrededor de 40,000 clientes por año, por ejemplo. Entonces, o sea, ¿qué es lo que te interesa como empresa? Resolver mis conflictos internos con los 20,000 trabajadores que tengo en todo el país, con diferentes idiosincrasias. México es una bolsa como con 20 países adentro, o sea, el norte tiene una creencia y unas formas, el centro otras, el sur otras muy diferentes, en costumbres, en muchas formas. Es un país muy rico en ese sentido. Y creo que ha sido muy útil, por ejemplo, este tipo de herramientas donde lo que estás privilegiando es el diálogo. Me viene la imagen ahorita, un alumno de segundo de primaria, tendría sus 8 añitos, 9 añitos, y era un chicharito, el más chiquito del grupo, ¿no? Y entonces le tocó el curso de mediación escolar, y llega y me dice, pero encantado, como si hubiera descubierto a Santa Claus dejando los regalos de la chimenea, y dice, es que para mí ha sido fabuloso darme cuenta de que puedo resolver mis problemas dialogando. Porque seguramente en las trompadas, ¿verdad? En los golpes, pues no le fue muy bien, porque era el chiquitino, pero ahora tenía así como un superpoder, que era el tema de resolver. Y para mí esa parte es importante. En los negocios lo que queremos es certidumbre. Entonces, y eso disminuye las tasas de costos y al subir la certidumbre, pues qué bueno que podamos desarrollar un negocio tú y yo, en donde no importa qué suceda, lo vamos a resolver dialogando. Y esa parte ha sido increíble. Eso ha generado ahorros tanto, por ejemplo, para el proveedor como para, en este caso, el desarrollador, el comprador de los insumos. Y han podido entonces empezar a negociar a través del diálogo una negociación colaborativa en donde yo, en lugar de tenerte allá afuera las ollas de concreto dando vueltas o pedirte 3 metros cuando la olla puede traer 8 metros, pues mejoro mi logística para que tú uses menos ollas o las usemos a su máxima capacidad el mayor tiempo posible. Y eso le ahorra dinero al proveedor y eso le repercute en un descuento al cumplimiento de algunos indicadores a esto. Y ahí voy a una parte importante en el caso de la mediación, darle seguimiento a los convenios. Mucho de la gente lo cumple por sí sola en temas muy jurídicos en ese sentido, pero en el caso, por ejemplo, de tiros de largo plazo, donde son proveedores que tienen 10 años surtiendo a esta industria y a esta empresa, que construye el 15% de la vivienda en el país, pues imagínense, entonces, el poder generar, en lugar de tener contratos anuales o contratos por tiro, por proyecto, hacemos un contrato de 10 años de las proyecciones de los consumos que voy a hacer, las proyecciones para que tú también te vayas adecuando y vamos mejorando esta relación, por ejemplo, en el área de la logística, que es un área donde hay mucho dinero si no se ponen bien de acuerdo y hay muchos costos ahogados ahí
que sé, claro, que eso hace que incrementen los precios. Entonces, ha sido interesante cómo hemos logrado reducir significativamente los costos mediante la generación de confianza, los costos para los proveedores y, por lo tanto, repercutir parte de ese beneficio al comprador, que permite, a través de este diálogo, pues disminuir esos costos que están ahogados en los precios. Esa parte se me hace fundamental, la relación entre con proveedores y, evidentemente, con clientes. Esa parte se me hace muy importante. Y bueno, aquí en México y en el mundo hay el indicador de paz, o un índice de paz que le llaman, en donde centran prácticamente como una mejor práctica lo que está sucediendo en el estado de Jalisco. El estado de Jalisco se enfocó fuertemente en el desarrollo de una red de mediadores privados. Hoy es la red más grande de México en términos de centros de mediación. Por ejemplo, en Nuevo León, pues no llegamos a hacer 10 centros de mediación para una población parecida a la de Jalisco, que está alrededor de 5,5 millones más o menos de habitantes. En la zona conurbada de Monterrey, en 9 municipios tenemos más del 90% de la población. Estamos muy centralizados acá en el norte. Y vamos, no llegamos a estos números todavía, pero en el caso de Jalisco, fíjense, es interesante. El promedio de convenios de mediación que son elevados a cosa juzgada versus el total de las sentencias de un tribunal, el promedio nacional son 4.9 sentencias vienen por convenio de mediación. Jalisco, este año pasado, 42% vienen por convenio de mediación. Es una locura. Claro, tiene 150 centros de mediación privados regados en todo el estado, pues, por supuesto. Entonces, y fíjense, es interesante. Y de ese 42%, estamos hablando de alrededor de 140,000, pues échenle casi la mitad. Estamos hablando de alrededor de 70,000, 60,000 convenios de mediación al año. Fíjense, de cada 10 convenios que llegan, 6 vienen de mediación privada, no de la mediación pública que da y que gratis o de manera gratuita a los usuarios el Poder Judicial del Estado. Entonces, se me hace muy interesante lo que está pasando ahí. Tenemos lo que pasó en las juntas de conciliación y arbitraje. De la reforma en la ley México, el gran cambio es, tendrán que agotar la instancia de la conciliación para después pasar a un tribunal laboral, si no resuelven por la conciliación. La gran noticia, en noviembre cumplimos los 3 años, acabaron de entrar los últimos estados a la reforma, es que el promedio a nivel nacional de resolución a través de la conciliación laboral es del 80% de los asuntos. Entonces, en lugar de estar atorados ahí años, que era la historia de las juntas de conciliación y arbitraje anteriores, pues ahora tenemos que el 80% se resuelve en el centro de conciliación laboral y solamente el 20% llega a un tribunal. Entonces, se me hace que o sea, ahí tenemos la muestra de lo que no sucedió, por ejemplo, en las demás materias, y hoy hay una ley general de métodos alternos descansando el sueño de los justos en el Senado, que espero que lleva 3 años de retraso, salga, en donde lo que está haciendo es la obligatoriedad procesal para que en las demás materias pase primero por mediación, agote la instancia de mediación, y entonces el mediador privado o público haga un acta donde diga no hubo acuerdo, y entonces las partes puedan asistir ahora sí a un tribunal, pero el juez no tomará una causa si no han agotado la instancia, en este caso laboral, el tema laboral en la conciliación, o las demás materias en mediación. Y eso se me hace fabuloso porque da un enfoque de a dónde vamos. Lo curioso es, por ejemplo, también un oscuro en ese sentido es las facultades de Derecho en México, en las universidades, no han metido las suficientes materias o información para en este caso los abogados, y entonces el mundo de los métodos alternos pues está todavía sin mucha promoción y sin mucha claridad de hacia dónde van las cosas en las leyes, en la constitución del país y en las leyes de México y del mundo, porque este tema no es un tema como exclusivo o que haya nacido en México, ¿no? Entonces, esa parte me hace fundamental. Y bueno, a veces las personas se quedan solamente con que el procedimiento de mediación, y yo les digo, no, la mediación es una herramienta más de solución de conflictos. Yo, más que presentarme como mediador, ahora lo que he hecho, y que es un lenguaje mucho más amigable, pues soy una persona que se dedica a solucionar controversias, la que sea. He tenido familias que para tomar la decisión de a dónde van a ir de vacaciones, cosas sencillas, que van a decidir y quieren decidir como en un consenso, la construcción de un consenso, hasta, bueno, sí, asuntos muy complejos de 20, 30, 40, 50 años, familiares o de empresas familiares que son mucho más complejos, que ahí sí, bueno, pues implica el desarrollar ciertas habilidades, no nada más en tema del derecho, sino en estas habilidades blandas de las que ya he estado platicando.
Entonces, para mí esa parte es importante, es patear un poco la visión de solamente lo jurídico a el tema de las relaciones humanas y de la posibilidad que tienen este tipo de procesos en la pacificación de espacios sociales, desde la familia, la escuela, el barrio y la comunidad. Entonces, eso me hace muy rica la experiencia, para mí es algo que me apasiona, de hecho, me gusta mucho, tengo la oportunidad de formar mediadores privados y públicos en todo el país, y también ahora, y siempre pues, en empresas he estado en empresas de gobierno, en Comisión Federal, en Pemex, como también en el tema de la iniciativa privada, sobre todo en construcción, en el tema de construcción y en el sector financiero, afianzadoras, aseguradoras, para resolver las controversias que se presentan en su diario hacer, en su cotidianidad. Hoy estamos abriendo redes también ya con sindicatos y empresas que tengan su centro de mediación adentro para resolver las situaciones que se dan internamente en el mismo proceso de producción que tenga la institución, el que sea, incluyendo universidades, por supuesto, cámaras, sindicatos, cámaras empresariales, por supuesto, igual. Entonces, esa ha sido más o menos mi experiencia. Espero que les ayude a ampliar un poco la visión de los procesos de mediación como una posibilidad de ayudar y generar certidumbre en las relaciones, ya sea personales como en las relaciones de negocio o de cualquier ámbito social, donde, claro, tengamos personas interactuando entre ellas. Ha sido un gusto estar otra vez con ustedes. Les mando un abrazo desde México y espero que su jornada en estos temas siga siendo muy rica, como he estado viendo el programa, y bueno, podamos compartir el próximo año. Un abrazo para todos. Gracias.